El municipio de La Unión Zacapa en los últimos años ha tenido que enfrentar una serie de acontecimientos que han afectado severamente a sus pobladores. Años atrás se detectó una crisis nutricional caracterizada por altos índices de pobreza, hambre, desempleo, irregularidad de lluvias, pérdidas de cosechas y falta de oportunidades. Recientemente una serie de acontecimientos provocados por la fuerza de la naturaleza destruyó viviendas, cobró la vida de personas, arrasó con las siembras y dejó en alto riesgo de deslaves al municipio de La Unión, el cual ya fue declarado en estado de calamidad. La Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdoba del Grupo de Cervecería proyecta la responsabilidad social empresarial impulsando un proyecto de productividad agrícola beneficiando a 8 comunidades donde la crisis alimentaria ha tenido un severo impacto. Hoy en día se empiezan a recuperar gracias a la solidaridad de este grupo empresarial guatemalteco. El grupo de guatemaltecos al rescate de la misma Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdoba, con el fin de solidarizarse con la necesidad de estas comunidades, ha implementado un centro de acopio con el fin de recaudar la mayor cantidad posible de artículos de primera necesidad, medicamentos, ropa, vestuario, que permitan dar un aliciente a muchas personas que han perdido todo o parte de sus pertenencias. También en los municipios de Camotán, Jocotán y Olopa se han implementado proyectos de autosostenibilidad de crianzas de peligüeyes para apoyar a las familias en pobreza extrema, consideradas altamente vulnerables. El día de hoy contamos con el doctor Fernando Rivera, gerente general de la Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdoba del Grupo Empresarial de Cervecería Centroamericana. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. El tema de La Unión Zacapa es un factor que hay que considerarlo porque es bastante representativo a nivel nacional. ¿Qué los ha motivado a ustedes a apoyar a poblaciones como La Unión de Zacapa, adicionales por supuesto a Camotán, Jocotán y Olopa? Sí, como en principio la Cervecería Centroamericana S.A., bajo el concepto de responsabilidad social empresarial, se desarrolló un programa a través de la Fundación Castillo Córdoba que se llama Guatemaltecos al Rescate. El programa Guatemaltecos al Rescate es el que actúa en situaciones de crisis nutricionales y desastres naturales, ayudando a la población guatemalteca. El año pasado en La Unión Zacapa se dio un problema de hambre y desnutrición bastante serio que requirió asistencia a las familias. Nosotros a través del proyecto Guatemaltecos al Rescate fue que instalamos un sistema de apoyo a esta población. Inicialmente atendimos con nuestros propios recursos a las familias para evitar que se murieran los niños que estaban con desnutrición aguda severa menores de 3 años. Posteriormente, cuando vimos que la dimensión del problema superaba, por supuesto, la capacidad que nosotros teníamos, hicimos una convocatoria a la sociedad guatemalteca para que apoyaran el proceso. Instalamos un centro de acopio y ante la urgencia que se estaba dando, que el volumen de niños excedía la capacidad instalada en el área para atender a estos pacientes, montamos un centro de recuperación nutricional con encamamiento en la propia cabecera municipal de La Unión, con apoyo de la Iglesia Católica y la municipalidad local. Importante, una serie de medidas emergentes. Ahora, viendo ya al mediano y largo plazo, ¿qué estrategias se están implementando para reducir esa crisis alimentaria y claro, que no se den situaciones caóticas como las que estamos viviendo? Lo que sucede es que, digamos, la población de La Unión Zacapa, en principio son alrededor de 5,000 personas las que estaban pasando esta crisis. Sí. La alimentación era sumamente escasa, no tenían reservas de alimentos y lo importante en ese momento era buscar cómo hacerlos productivos. Tuvimos una serie de reuniones nosotros con instituciones que se dedican, digamos, al desarrollo social y a la productividad y fuimos encontrando algunos aspectos que eran importantes para generar algún tipo de cambio en la economía local. De esta cuenta nos acercamos a la cooperativa Cuatro Pinos, que es una cooperativa que exporta productos de hortalizas hacia Estados Unidos y otros mercados, y vimos que era un proyecto bastante factible para implementarlo en la zona. Entonces se inició el proceso a través de 11 comunidades. Los grupos de campesinos conocieron este proceso, la fundación los llevó a hacer un recorrido
por Almolonga, Chimaltenango, Zacatepeques, para que ellos conocieran otros sistemas de cultivo. Correcto. Y vieran que no era la dependencia al maíz y el frijol, no era únicamente la forma como ellos podían salir adelante. Posteriormente ya la cooperativa instaló un sistema de trabajo con los campesinos, creamos una asociación local para organizarlos y por esta vía fue que se empezó a trabajar un sistema de créditos para que ellos se volvieran productivos. Ya a partir de eso empezó más o menos en el mes de diciembre del año 2007. Ahorita a julio ya iban por el levantamiento de la tercera cosecha, cuando sucedió este desastre que obviamente afectó por completo los cultivos que se tenían ya para esa tercera cosecha en la zona. Difícil situación, pero muy encomiable la labor que ustedes han llevado a cabo como fundación. Ahora, tengo entendido que son alrededor de 53 comunidades en la Unión, donde más de la mitad están con situaciones de pobreza extrema, falta de alimentos, crisis alimentaria. Desafortunadamente, esta situación de la naturaleza pues afecta todo ese avance que ustedes habían logrado. Pero viendo de la crisis a la oportunidad, ¿cómo se pudiera hacer para replicar ese proyecto exitoso? Tengo entendido que inclusive ya estaban en vías de un crecimiento muy significativo de ampliamiento. ¿Cómo se puede replicar ese proyecto, ya sea en la Unión o en un lugar donde se vaya a ubicar nuevamente? Sí, en efecto nosotros vemos que es bien factible continuar con este proceso, ¿verdad? Digamos, y yo lo vería más como una oportunidad, el hecho de que ahorita todos los campesinos tienen necesidad de integrarse a un proceso productivo. Tuvieron que abandonar sus propiedades, obviamente para salvaguardar la vida de su familia, y eso es bien comprensible. Incluso ahorita existe mucho temor de regresar a la zona porque las dimensiones del deslave y los daños en las vías de acceso son altamente visibles, ¿verdad? Y obviamente eso crea esa sensación de inestabilidad y de temor en las familias de retornar al área. Sin embargo, obviamente las autoridades están haciendo todas las evaluaciones correspondientes para ver la seguridad del terreno. Ahorita todavía no hay un dictamen en relación a esto, pero si el caso fuera que no se puede retornar a la zona en un periodo X de tiempo, obviamente va a haber que buscar otras opciones de terrenos más que todo para que los campesinos puedan cultivar ahí. Y yo diría que este proceso, viera que usted me estaba dando una idea ahorita, porque yo creo que a esta gente hay que ayudar, por supuesto. Y yo lo que estoy viendo con lo que usted dice es que ahorita me acordé que hay una propiedad de una asociación que ellos tienen cómo cultivar en esa zona. Yo creo que vamos a tratar de desplazar a los campesinos para acá. Obviamente van a necesitar algún soporte con créditos y todo ese tipo de sistemas para que ellos puedan volverse nuevamente productivos. Quizá no va a ser cultivar en la zona ahorita, pero sí podemos hacerlos productivos en otros lugares, en otras regiones. Vamos a ver la manera de hacerlo. Yo creo que es interesante. Vamos a pedir el apoyo de las instituciones que ayudan en estos casos. Hemos estado en comunicación con varias instituciones que están interesadas en apoyar este proceso, incluso con autoridades de gobierno y con instituciones internacionales y todo, que obviamente cuando vieron el proceso y que los campesinos ya estaban saliendo adelante, vieron que esa era la solución para todas estas personas. No es solamente el cultivo de hortalizas de exportación, hay muchas más opciones, ¿verdad? Pero este es un punto de partida que funcionó muy bien en sus dos primeras fases. Y que los puede llevar a otros modelos y que se puede replicar. Interesante esa experiencia muy positiva. Vamos a un corte y luego continuamos con el desarrollo del tema del municipio de La Unión, Zacapa, en Guatemala. Continuamos con el tema del municipio de La Unión, Zacapa. Hablábamos de esa cooperación, ¿cómo realmente se está enfrentando esa crisis en un trabajo en equipo con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, más fundaciones del sector privado? Porque el reto es mayúsculo. Es grande, sí. Fíjese que nosotros hemos tenido acercamiento con una serie de instituciones.
Nosotros somos miembros de ECOSOC, que es un órgano consultivo de Naciones Unidas, y por medio del representante de Naciones Unidas en la región tuvimos acceso a otras instituciones que trabajan en este tema de la productividad. Hemos tenido una respuesta positiva, obviamente es un proceso largo, pero estamos trabajando en ello, ¿verdad? Y estamos iniciando todas las gestiones correspondientes para que apoyen a estas familias de la Unión Zacapa. También hemos tenido acercamiento con instancias productivas, con el sector privado, con universidades, y todo el mundo está interesado en apoyar. Lo que sucede es que tenemos que integrar un sistema efectivo, y eso requiere conocer las políticas y los sistemas de trabajo de cada institución para ver de qué manera se integran a este proceso. ¿Y el Consejo de Fundaciones Privadas qué papel está jugando? Porque fíjese sabemos que hay que una fortaleza tremenda para no duplicar esfuerzos, para optimizar recursos y lograr una mayor efectividad. Sí, fíjese que nosotros tenemos coordinación con una serie de fundaciones y, sin embargo, en este tema de la unión hemos estado trabajando un poquito más de la mano de instituciones como el INCAP y FANCAP, que es su fundación, con esta cooperativa Cuatro Pinos, con la municipalidad, Agexport ya estuvo en la zona evaluando para dar algún tipo de apoyo, etcétera. Un poquito más por ese lado, las universidades, la Universidad de San Carlos ya mandó una comisión allá que estuvo haciendo un análisis, hay un bosque nuboso en la Unión, y están haciendo un análisis para ver de qué manera se puede convertir esto en una zona turística, ¿verdad? Pero con todos los cuidados necesarios para no dañar la naturaleza. Llevando más elementos para proyectos de productividad. Exacto. Que les entonces a ser autofinanciables y rentables. Exactamente. Fíjese que sí, las oportunidades existen. Yo creo que, aunque usted no lo crea, la luz que me dio hace un momentito nos va a ayudar mucho, porque hoy en la mañana yo estaba dándole vueltas por dónde darle seguimiento a este proceso, porque es el momento justo para que esas familias se reintegren a su vida económica, ¿verdad? Que vuelvan a ser activos económicamente, y yo creo que es necesario en este momento ver más la oportunidad, ¿verdad? Que el desastre propio de la naturaleza. Obviamente hay que seguirles dando ayuda. La gente está albergada en aproximadamente 15 centros, 15 albergues que están más que todo ubicados en Hualán y en Camotán, uno que hay en Jocotán también, pero sí hay necesidad de inyectarles ayuda, pero también de integrarlos a un sistema laboral que les permita salir adelante de y su de crisis. Mucho apoyo, donde deben intervenir muchos sectores, fundaciones y obviamente el gobierno. Sí. Afortunadamente la Fundación Mariano Rafael Castillo Córdoba, una fundación que ha sido pionera en esa área y que es parte del grupo empresarial de cervecería centroamericana, es un elemento integrador y que atrae a mucha gente. ¿Qué se está haciendo también en el tema de recuperación nutricional, muy importante? Mire, es un tema que nosotros trabajamos bastante. Tenemos muchos años de estar asistiendo a las familias en situación de hambre. Yo quisiera platicar de un tema bien interesante. Regularmente la población asocia desnutrición a la situación de hambre, pero son dos temas que, aunque son paralelos, sí, digamos, el hecho de que las familias ya no estén consumiendo suficientes alimentos, que no tengan para desayunar, para cenar, que solo coman una vez al día, ya están pasando crisis. Y cuando esa comida que consumen incluso es mínima, todavía la crisis es más aguda. Para que los niños lleguen a ese estado de desnutrición ya tuvieron que haber pasado por lo menos un par de meses con una ingesta calórica bastante baja. Entonces, la situación de hambre no necesariamente se asocia a esa crisis de desnutrición que uno no está acostumbrado, pero que uno ve esos casos que uno dice, increíble que en nuestro país exista esto. Es un proceso ancestral heredado, ¿verdad? No es que sea una situación de las autoridades actuales ni nada parecido, sino que el mismo sistema ha llevado a estas familias en una crisis gradual, año con año. Entonces sí se requiere implementar acciones, definitivo. Nosotros tenemos un centro de recuperación nutricional que originalmente lo montamos en la Unión. Hemos atendido alrededor de unos 150 casos de más o menos de septiembre del año pasado para acá, de desnutrición aguda severa. Son casos críticos como los que uno mira en algunas fotos que impresionan, ¿verdad? Pero también hemos atendido una buena cantidad
de casos de desnutrición aguda, moderada y leve, digamos, que son los que iban a caer en esta situación. El centro nutricional lo tuvimos que trasladar a Hualán ahorita por la crisis, y lo tenemos en la Casa del Peregrino. Las monjitas de la Casa del Peregrino nos dieron albergue para estos niños y gracias a Dios pues ahí están nuestro personal profesional, la doctora, el nutricionista, personal de enfermería y todo, están atendiendo ahí momentáneamente a... Y tengo entendido que están en proceso de replicar este proyecto en otros municipios. Pues fíjese que la intención es esa, ¿verdad? Obviamente necesitamos inyección de recursos, hemos estado haciendo gestiones, acabamos de firmar un convenio con una asociación española y este año, la verdad, hemos tenido la bendición de Dios de que una serie de instituciones de apoyo se han acercado a nosotros para cooperar con la obra que realiza Cervecería Centroamericana a través de la Fundación Castillo Córdoba. Ahora, ustedes tienen distintos proyectos, tengo entendido que tienen un proyecto que se llama Guatemaltecos al Rescate. Así es. ¿En qué consiste y qué efectividad está teniendo en este momento de la crisis en la Unión? Mire, Guatemaltecos al Rescate es un proyecto de asistencia humanitaria. Ahí atendemos esta parte de crisis nutricional y la parte de desastres naturales. En desastres naturales tratamos de estar nosotros al día siguiente o el mismo día que ocurre algún siniestro, con raciones de alimentos, nosotros llamamos raciones de supervivencia, llevan agua pura, frijol enlatado, incaparina y algunos otros productos que les permiten comer de forma inmediata, en lo que se instala algún sistema formal, digamos, de ayuda para esas familias. Y en el asunto de la crisis nutricional, nosotros monitoreamos algunas áreas. Con Guatemaltecos al Rescate tenemos un convenio firmado de cooperación con Conred y trabajamos bastante, le diría yo, con una comunicación bastante fluida. Hemos estado coordinando algunas acciones de esta crisis. Igual con el tema de la desnutrición, tenemos un convenio firmado con INCAP y FANCAP y tratamos de desarrollar algunas acciones en forma coordinada, siempre en beneficio de la población, ¿verdad? Este programa tiene la ayuda directa de Cervecería Centroamericana y es por medio de ese presupuesto que nos pasan anualmente que nosotros desarrollamos las primeras acciones. Cuando es una situación como esta de la Unión, obviamente pedimos la participación de la sociedad guatemalteca porque sí hay necesidad de un apoyo un poco más allá, ¿verdad? Hay muchas necesidades, se necesitan muchos recursos, entonces prácticamente la Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdoba está sirviendo como un oasis en el desierto, una luz realmente que está ayudando a mucha gente. Muy humana esa actividad que ustedes están llevando a cabo y la seguiremos abordando después de un corte. Continuamos con el desarrollo del tema del municipio de La Unión, Zacapa. Sabemos que hay tantas necesidades en este momento. ¿Cómo puede ayudar la población guatemalteca? ¿A dónde se debe dirigir? Perfecto. ¿Qué puede enviar? Bueno, en principio lo que se requiere mayormente son alimentos y medicamentos. Se requieren medicinas genéricos, digamos, como acetaminofén, antibióticos, expectorantes, productos de esa naturaleza, ¿verdad? Gastrointestinales, broncopulmonares. Digamos, productos que puedan ser utilizados especialmente en una consulta externa. Okay. Y en cuestión de alimentos se necesita agua pura embotellada, alimentos enlatados, granos básicos, incaparina, azúcar, básicamente un poquito por ahí es donde va el requerimiento general, ¿verdad? Porque obviamente en esas situaciones cualquier alimento es bienvenido porque lo importante es que la población tenga algún tipo de ingesta calórica que le permita mantener su estado nutricional adecuado. Interesante esa lista básica de lo que se necesita, por lo cual aprovechamos de hacer un llamado a todos los guatemaltecos a que colaboren realmente en la situación de paliar la crisis que está viviendo el municipio de La Unión en Zacapa, pero también muchos guatemaltecos que están sufriendo en este momento por ese estado de calamidad que se ha llevado a cabo en 25 municipios. Necesitamos ser más solidarios y máxime en este momento. Ahora, sabemos que ustedes tienen un equipo muy bueno, la parte de logística.
¿cuál es el criterio, cuál es la metodología que utilizan para la distribución de estas grandes cantidades? Perfecto. Inicialmente nosotros, obviamente enviamos toda la ayuda a las municipalidades, ¿verdad? Porque la idea es coordinar con las autoridades locales o con las instancias locales que estén haciendo algún tipo de coordinación. En el caso de Hualán, las raciones las entregamos directamente a este grupo que nos acogió a nosotros con los niños con casos de desnutrición. Y en el caso de Chiquimula, la ayuda primaria la llevamos al gimnasio, que ahí se había instalado el primer albergue, y a la municipalidad, ¿verdad? Ahora, sin embargo, la coordinación, justo el día de mañana, nosotros vamos a establecer comunicación con quienes coordinan los diferentes albergues para ver cuáles son las necesidades puntuales, para no llevar toda la ayuda a un centro, sino que tratar de llevar a cada uno de los centros los recursos que requieran específicamente. Y hacer un buen uso de todas las donaciones. Así es, sí, nosotros tenemos un registro bastante confiable, le diría yo, en el manejo de recursos. Ya la experiencia de muchos años obviamente nos permite manejar todos estos datos en una forma bastante práctica y sencilla y bien sistematizada. Con estadísticas, con proveniencias. Así es, todo. Incluso todo lo que llevan las personas que donan, se anota, tenemos un libro de registro de todos los donantes, se anotan las cantidades y todo, porque cuadramos lo que se está entregando con lo que se está recibiendo. Y por otro lado, tuvimos ayer, digamos, la cooperación de Aceros de Guatemala, que nos dio una cantidad significativa en recursos económicos directamente, y vamos a platicar con los albergues porque se puede establecer un sistema de comedores que les facilite a ellos, digamos, tener acceso a los alimentos sin tener que pensar, digamos, básicamente como, bueno, hoy tenemos un poco de esto, un poco de lo otro, ¿qué preparamos? Ya con un comedor de los que nosotros instalamos en las comunidades para recuperación nutricional, el efecto, digamos, es muy bueno nutricionalmente, la gente se alimenta, se nutre a un bajo costo, es bajo costo. La gente puede tener la certeza que la Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdoba implementa todos los controles, utiliza adecuadamente todas las donaciones y están llegando realmente a quien las necesita. En efecto, así es. Pero nuevamente, de la crisis a la oportunidad, ¿cómo se visualiza entonces ya en un mediano plazo la situación de los vecinos de la Unión Zacapa? Sí, yo lo que estoy considerando ahorita es que nosotros vamos a tener que tener una reunión, obviamente con las autoridades locales, con las asociaciones que ya veníamos trabajando y con esta asociación que le cuento que podría brindar la oportunidad ahorita. Creo que es una buena oportunidad para esa asociación, sí, y para la población de la Unión. Sin embargo, yo creo que cualquier oportunidad de empleo para la zona o de volverla productiva que tengan otras instituciones y organizaciones es bienvenido. Yo le platicaba hoy a alguien de un club de aquí de Guatemala que es bienvenida la ayuda, no importa si la llevan directamente, no importa si nos la entregan a nosotros, pero lo que es importante es ayudar y solidarizarse con esa gente. Realmente se necesita. Exacto. Entonces, digamos, teniendo uno los contactos, teniendo gente en el área, teniendo coordinación con las instancias locales, se puede hacer un uso más efectivo de todos los recursos que se tienen y evitar a veces el oportunismo, ¿verdad? Sí. Y tratar de que efectivamente las personas que están pasando la crisis sean las que reciben la ayuda. Bueno, pues esta situación hay que verlo como una oportunidad. Hay que ver el mediano y el largo plazo. Desde ya la empresa Consultoría Internacional también ha ofrecido donar su equipo de expertos, donar su metodología para hacer un plan estratégico de desarrollo integral y gobernabilidad para el municipio de la Unión Zacapa, es decir, pensar para los próximos 5 años, claro, 10 años, 25 años y, por qué no decirlo, desarrollar ese municipio con más y mejores oportunidades para todos, claro, sus habitantes. Claro. Y obviamente ese proyecto se puede trabajar en conjunto con la fundación de ustedes, con el Consejo de Fundaciones, claro, y las entidades gubernamentales y no gubernamentales. ¿Cuál sería su mensaje final que quisiera trasladar a la audiencia que nos está viendo a nivel nacional e internacional en resumen? Sí, yo quisiera que todos los televidentes sepan que esas familias, muchas salieron sin ningún tipo de recurso. El deslave, la magnitud del deslave es enorme. Yo les diría que comparado con el pueblo es casi del tamaño de la población el deslave cuando uno ya lo ve in situ, digamos.
y obviamente la gente tenía, y las vías de acceso están bastante agrietadas. Ahorita están abriendo nuevas vías, sí. Incluso habilitaron sobre el deslave un paso para poder llegar a la Unión, pero estas familias obviamente tienen que ver por los suyos, pero están ahorita acostándose en colchonetas, en los albergues, pidiéndole a Dios que el día siguiente realmente haya una comida que darle a sus familias, pasando serias penas. No todos tienen amigos y familiares en los municipios vecinos como para poder accesar a otro tipo de ayuda. Entonces la ayuda que nosotros los guatemaltecos o los vecinos internacionales o quienes quieran cooperar con esta causa puedan dar es bienvenida, porque el día a día ahí es bastante difícil y la ayuda es altamente necesaria. Necesitamos ser solidarios. Doctor Fernando Rivera, gerente general de la Fundación Mariano Rafael Castillo Córdoba, agradecemos que haya compartido con los guatemaltecos, tanto que nos ven a nivel nacional e internacional, el caso de la Unión Zacapa, del problema, la oportunidad. Estamos seguros que se van a hacer muchas cosas y gracias al apoyo de ustedes. Los proyectos de la Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdoba, del Grupo Empresarial de Cervecería Centroamericana, producen resultados positivos en el combate a la crisis alimentaria, nutricional, a la capacidad productiva y generación de empleo para los habitantes de estas comunidades. Dentro del proyecto de apoyo a los guatemaltecos, el municipio de la Unión Zacapa tiene un potencial para ser productivo. Con la implementación de sistemas de riego adecuados para el área, se incrementaría la producción agrícola y se disminuiría la crisis alimentaria de sus pobladores. En casos de emergencia como el que se vive el día de hoy en el municipio de la Unión Zacapa, se hace necesario la solidaridad de los guatemaltecos, crear alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales, empresas privadas para ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos y así hacer menos difícil su situación. Cervecería Centroamericana es líder y pionera en su proyecto de responsabilidad social y empresarial. Cuando de apoyar se trata, no escatima recursos como lo hemos visto en este programa del día de hoy. Es un verdadero ejemplo digno de imitar que contribuye a la creación de más y mejores oportunidades para los guatemaltecos. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.